En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, en este día viernes 22 de abril del 2022. El Evangelio que vamos a meditar es el capítulo 21 de San Juan. Vamos a iniciar desde el versículo 1 al 14. Después de esto, nuevamente Jesús se hizo presente a sus discípulos en la orilla del lago de Tiberíades, y se hizo presente como sigue. Estaban reunidos Simón Pedro, Tomás, el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Le contestaron: nosotros vamos también contigo. Partieron y subieron a la barca, pero esa noche no pescaron nada. Al amanecer Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no podían saber que era Él. Jesús les dijo: muchachos, ¿tienen algo que comer? Le contestaron: nada. Entonces Jesús les dijo: echen la red a la derecha y encontrarán pescados. Echaron la red y se les hicieron pocas las fuerzas para recoger la red. Tan grande era la cantidad de peces. El discípulo a quien Jesús más quería dijo a Simón Pedro: es el Señor. Cuando Pedro oyó esto de es el Señor, se puso la ropa, se la había sacado para pescar, y se echó al agua. Los otros discípulos llegaron a la barca arrastrando la red llena de peces. Estaban como a 100 metros de la orilla. Cuando bajaron a tierra, encontraron un fuego prendido y sobre las brasas pescados y pan. Jesús les dijo: traigan de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red llena con 153 pescados grandes. Con todo, no se rompió la red. Jesús les dijo: vengan a desayunar. Y ninguno de los discípulos se atrevió a hacer la pregunta: ¿quién eres tú? Porque comprendían que era el Señor. Jesús se acercó a ellos, tomó el pan, se lo repartió. Lo mismo hizo con los pescados. Esta fue la tercera vez que se manifestó a sus discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Ya casi estamos terminando la primera semana de este tiempo hermoso de Pascua, hermanos y hermanas, que nos sentimos regocijados de habernos preparado y poder vivir con alegría, como debe de vivir todo cristiano, con un Cristo vivo, con un Cristo resucitado en su corazón. Si vemos nosotros hoy el pasaje del Evangelio que acabamos de proclamar, es una síntesis de lo que es la buena noticia de la resurrección. Todo parte del encuentro personal con el resucitado, que por iniciativa propia se aparece, se deja ver al ser humano. Es una experiencia, hermanos y hermanas,
que se debe vivir de forma comunitaria. Y por último, la comunidad en la que el discípulo vive, el seguimiento se configura como iglesia misionera, que va y sale al encuentro de los que no conocen al Señor. Y esto lo hacen por un mandato. Debemos de hacerlo. Por el mandato que dice Jesús, vayan y anuncien. No es si queremos o no queremos. Entonces, por la buena nueva, digamos, de la resurrección, se extiende y es proclamado o con mucha compasión o con mucha pasión. Que esta compasión o esta pasión con que el Evangelio es, digamos, proclamado, es capaz de transformar a aquellos que lo escuchan y les da vida, llenándoles de alegría entre los que, pues todas aquellas personas que son capaces de escuchar con alegría este mensaje. Por lo tanto, es el anuncio, hermanos y hermanas, pascual de la comunidad en Jerusalén. Es una comunidad que no se calla, sino que divulga la verdad y la justicia, cometida muchas veces contra la propia vida y la dignidad de las personas. Era todo, digamos, una euforia de aquella gente por la fuerza de la resurrección. Dios que actúa con y por medio de ellos. Por eso, hermanos y hermanas, invitamos a todas las comunidades cristianas católicas que convivamos o que vivamos esa alegría del resucitado como quien está enamorado de Él y toda su causa de salvación. El encuentro con Jesucristo no solo en los sacramentos, sino en la misma vida diaria, en la cotidianidad de la vida, viviendo con una actitud permanente de fiesta compartida y con una actitud de agradecimiento. Como dice el Evangelio, es el día del Señor y es el tiempo de la misericordia, hermanos y hermanas. Por eso dice el Evangelio que esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Entonces hoy Jesús por tercera vez se aparece a los discípulos desde que resucitó. Pedro ha regresado a su trabajo de pescador y los otros también se animan a acompañarle. Es lógico, hermanos y hermanas, que si era pescador antes de seguir a Jesús, continúe siéndolo después, y todavía hay quien se extraña de que no se tenga que abandonar el trabajo propio, honrado, mejor dicho, para seguir a Cristo. Aquella noche, dice el Evangelio, no pescaron nada. Cuando al amanecer aparece Jesús, ellos, los discípulos, no le reconocen hasta que Él les pide algo que comer. Al decirle que no tienen nada, Él les indica dónde han de lanzar las redes. Hermanos y hermanas, a pesar de que los pescadores se las saben de todas, y en este caso han estado bregando, pero sin conseguir nada, mas sin embargo obedecen.
toda una noche en vano. Ahora, obedientes, volvió, dice, la red al agua y pescaron una gran cantidad de peces. El milagro se vuelve a repetir, hermanos y hermanas. El evangelista hace notar que eran 153 peces grandes, y siendo tantos, no se rompieron las redes. Son detalles, digamos, a tener en cuenta, ya que la redención se ha hecho, hermanos y hermanas, con obediencia, con responsabilidad, en medio de las tareas corrientes de la vida. Todos sabían que era el Señor. Viene entonces Jesús, toma el pan y se lo da. Igual hizo con el pescado. Tanto el alimento espiritual como también el alimento material no faltarán si obedecemos las enseñanzas de nuestro Maestro, como seguidores suyos, como seguidores más próximos. Y nos vuelve a decir que tiremos nuevamente la red, que no nos cansemos de repetir una acción. Es importante, hermanos y hermanas, estar preparados. Como les dice un gran santo, San León Magno, él decía de que los apóstoles y todos los discípulos que estaban turbados por su muerte en la cruz, y por supuesto que dudaban de su resurrección, fueron fortalecidos de tal modo por la envidia de la verdad, que cuando el Señor subió al cielo, no solo no experimentaron tristeza, sino que se llenaron también de un gran gozo, hermanos y hermanas. Por último, dice el Papa Francisco que el evangelista subraya que ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Y esto es importante para nosotros, hermanos y hermanas, vivir una relación intensa con Jesucristo, una intimidad de diálogo y de vida, de tal manera que lo reconozcamos como el Señor, como el Dios de la vida, como el Dios de la misericordia, como el Dios que no escatimó ningún esfuerzo, ningún sacrificio. Lo dio todo por rescatarte a ti y a mí. Debemos de estar alegres, hermanos y hermanas, hoy, en este tiempo de fiesta, en este tiempo donde Cristo ha resucitado y que nosotros hemos sido también testigos porque ha resucitado en nuestros corazones. No hay motivo por qué estar triste en este tiempo tan especial, que debemos de regocijarnos y poder transmitir el mensaje a aquellas personas que visitemos, como lo hice ayer visitando a 10 personas enfermos terminales, pero que les llevamos un mensaje de aliento, de esperanza, de que no todo está perdido. Ahí está, hermanos y hermanas. La misión es
de cada uno de nosotros, los bautizados, los que hemos creído en Cristo Jesús, en aquel que murió y que resucitó para darnos vida y vida en abundancia, como dice Juan 10:10. Ánimo, mis hermanos, que el Señor resucitado anime nuestra vocación misionera, nos anime a no quedarnos ahí parados, pensando. Hay que evangelizar, como dice el apóstol Pablo, a tiempo y a distiempo, dando testimonio de que Cristo está vivo y proclamando las grandezas que sigue haciendo en nosotros. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.